Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer encuentro dedicado a William Turner, El Ojo de la Tormenta. Mi nombre es Santiago Erauskin y es un placer estar con ustedes de este lado de sus pantallas para abordar hoy las décadas más notables de nuestro artista. ¿Sí? Ahí tienen en pantalla la dirección desde donde van a poder descargar todo el material que vamos a compartir, el programa completo y muchas carpetas de imágenes. Como siempre, vamos a empezar con un poquito de música y un poquito de imágenes. En este caso, les traje acuarelas que hizo Turner cuando visitó Venecia. Y vamos a hablar de estos 3 viajes que hizo a Venecia Turner. Y también de cómo la acuarela va a ser aprovechada por nuestro artista para trabajar el óleo, ¿sí? Es decir, Turner trabaja el óleo como si se tratase de acuarela. Vamos a ver por qué. En el encuentro de hoy vamos a atravesar esas décadas cruciales, que son las más famosas de nuestro artista, para ya el encuentro que viene, y en el cierre trabajar la última década, la del 40, que es la que nos va a permitir hacer un cierre y pensar en las proyecciones de nuestro artista. Hoy también vamos a trabajar la figura de John Ruskin, es decir, ese crítico que le dio justamente en esa última etapa a Turner mucha visibilidad. También vamos a trabajar el concepto de lo sublime, que es parte del el romanticismo maduro de este artista, y algunas obras maestras de este periodo. Pero como les decía, vamos a empezar con un poquito de música, así que nos vamos poniendo cómodos y a disfrutar de estas acuarelas venecianas.
Muy bien, ahí pasaban estas acuarelas con la música de Numa Beard, nuestro locutor estrella, y ahora se ha convertido en nuestro músico porque nos ha regalado este tema para que podamos iniciar muy amablemente estos encuentros. Bueno, estuvimos trabajando las acuarelas que Turner hizo cuando fue a Venecia. La técnica de la acuarela es una técnica muy complicada, parece muy sencilla, pero en realidad no lo es. Hay que trabajar, como vemos ahí, con un papel absolutamente humedecido, expandirlo sobre una tabla. Hay que limitarlo con cinta de papel, ¿no? Para mantener siempre esa elasticidad, ¿no? Y mantenerlo tenso como si se tratase de un bastidor en una tela. Hay que trabajar siempre con el plano inclinado y por lo general se trabaja de arriba hacia abajo, llevando con el pincel bien cargado de la tinta, bien cargado de ese agua con ese pigmento, ¿no? Para poder después recoger con el pincel seco ese exceso de agua que quede en en la hoja. ¿Sí? Realmente es una técnica que permite algunas, digamos, como recursos muy interesantes, como por ejemplo trabajar con técnicas secas sobre la hoja húmeda, lograr ciertos efectos por medio de raspaduras, pero implica un ejercicio, implica un entrenamiento, una gimnasia que, claro, Turner conocía muy, pero muy bien. La técnica de la acuarela fue muy trabajada por Turner, pero insisto, para tomar apuntes rápidos, para trabajar con las composiciones cromáticas, y cuando uno ve las obras de Turner en este sentido, encuentra que hay línea, ¿no? Como de color con la pincelada hecha sobre bases de colores muy aguados, contraposiciones entre colores cálidos y fríos, un aprovechamiento de los blancos muy interesantes, concentración también de algunas masas, ¿no? Que nos permiten como jerarquías, pero nunca el detalle absoluto, sino más bien la sugerencia en algunos conocimientos vinculados con la arquitectura. ¿Sí? Ahí nos podemos acercar un poquito para ver, ¿no? Todas esas maestrías, ¿no? Como trabajar también la figura blanca y el fondo de color, en fin, todos estos recursos que Turner conocía muy pero muy bien. Hay que decir también que la acuarela fue un recurso que empieza a tener mucha más movida, mucha más cabida, ¿no? En el siglo XIX. ¿Y por qué? Y bueno, porque permitía también a los artistas producir una obra más rápida y venderla a menor costo. ¿Sí? Entonces había más interesados también en este tipo de producciones. Una de mis acuarelas favoritas de Turner se llama Habitación en el Hotel Europa, en el Palazzo Giustiniani, en Venecia, que hizo en ese viaje que va a ser el último viaje que hace a Venecia en 1840. Se trata de una composición muy interesante porque, como pueden ver, maneja los distintos planos, ¿no? Tenemos un primer plano con ciertos elementos, con una tela amarilla, llegamos a poder ver la cama, algunos muebles y esas ventanas que se abren a un tercer espacio exterior. Tiene también una muy linda composición cromática, como pueden ver hay zonas azules, zonas rojas, amarillas, celestes y un trabajo muy interesado en lo que es la decoración del techo. Aprovecha Turner también esos límites acuosos que propone la acuarela, pero para hacer un interior absolutamente calmo, muy pero muy interesante. Y con la descripción, fíjense, ahí está la famosa torre de la Catedral de Venecia. Venecia fue para Turner un lugar mágico y como va a decir Charles Dickens en 1846, ese extraño sueño sobre el agua llamado Venecia. Yo creo que Turner recupera, comparte ¿sí? con Charles Dickens esta mirada de ese sueño, ¿no? Sobre el agua. Como les decía, Turner va a hacer 3 visitas nada más a Venecia, en 1819, en 1833 y el último viaje en 1840. ¿Y saben una cosa muy curiosa? Si sumamos los 3 viajes, nunca superó el mes. Nunca estuvo más de 30 días en estos 3 viajes en Venecia. ¿Sí? Siempre estuvo apurado, siempre se tenía que ir a otro lado, quería volverse a Londres, pero interesante cómo en tan poquito tiempo pudo registrar tantas pero tantas vistas de esta ciudad. ¿Sí?
Es interesante también cómo estas acuarelas le servían a Turner para hacer después estos cuadros. Fíjense qué interesante cómo este Approach to Venice, llegando a Venecia, de 1844, es una obra tardía de Turner, aparece el óleo trabajado como acuarela. ¿En qué sentido? Que en vez de tener el óleo esparcido como una superficie general a lo largo de toda la tela, Turner lo que hace es empastar ciertos sectores, sobre todo en la parte superior lo pueden ver esto, y dejar el óleo muy pero muy diluido a modo de aguada, así se le llama a la tinta, a la acuarela, en otras zonas. Esto permite un adelante y un atrás, un efecto espacial, también una sensación táctil que se vuelve muy pero muy interesante. Además, qué mejor que trabajar con la acuarela para los paisajes digamos, de ríos que tiene Venecia o que tiene también Londres, ¿no? Es decir, la acuarela como agua también inmediatamente nos lleva a ese poder sensitivo. Ahí tenemos entonces esta relación que hay entre el óleo y la acuarela para Turner. Hoy si buscan en internet van a encontrar que hay algunos artistas muy atrevidos y artistas y tampoco no tan artistas que ofrecen cursos para trabajar la acuarela a modo de Turner. Y se van a encontrar con imágenes como estas, en las que te muestran cómo hacer un amanecer o un atardecer según Turner, ¿no? Con 3 colores, con 2 valores para cada uno, con la técnica que puede llegar a ser húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco, seco sobre húmedo, en fin, con todas estas posibilidades te enseñan a hacer una acuarela al modo de Turner. Quiero decir, me parece que es un poco más complicado esto, pero lo que revela esto es lo que ocurre muchas veces con muchos movimientos artísticos, que se transforman en recetas, ¿no? Que se transforman para algunos en simples recetas que podemos reproducir muy fácilmente. Y sabemos que, bueno, que estas técnicas o estas miradas, mejor dicho, estas técnicas y estas maneras de hacer arte están vinculadas a cierta manera de ver, a cierta mirada, a cierto contexto que lo vuelve muy interesante. Lo que no quita que podamos ejercitarnos y divertirnos un poco haciendo paisajes a lo Turner. Turner tenía estos cuadernos, ya hemos hablado, estos pequeños cuadernos, miren el tamaño de este cuadernito, ¿no? De 10 centímetros por 16, que tienen los nombres de las regiones que preferentemente abundan en ellos. Los del Channel, así se llama este cuaderno, tienen que ver, claro, con las imágenes, los paisajes que capturó en el canal, ¿sí? Y tienen que ver con estas miradas rápidas, composiciones de colores. Noten cómo utiliza el pincel y aborda toda la página, ¿no? Despreocupándose por cuestiones de encuadre, ¿no? Sino que trabaja con, bueno, esto va a ser el sector de los rojos y naranjas, este va a ser el sector de los amarillos, esta va a ser la parte azul del agua, que va a ser muy profunda, y atrás vamos a tener unos cielos algo plomizos. ¿Sí? Como que divide, y si miran con atención, hay muy poquito lápiz, muy poquito lápiz, prácticamente dibuja directamente con el pincel. ¿Sí? Miren esta maravilla, ¿no? Que este poder de síntesis, la fuerza expresiva de este cielo, ¿no? La fuerza expresiva de ese mar, ¿no? Y es algo que realmente abre las puertas de lo que va a ser después el arte contemporáneo, lo hemos comentado ya con el expresionismo abstracto norteamericano o el informalismo. Hay que decir que, y repetir esto porque a veces nos olvidamos, que estos cuadernos son cuadernos privados, no son cuadernos que Turner los entendía como obras de arte, sino que son objetos de estudio que Turner se permite tener, ¿no? En su privacidad, que tal vez le muestre a algún amigo o que comparta con algún otro colega, pero en sí no son vistos como obra de arte y hoy nosotros las vemos realmente como maravillas artísticas. ¿Por qué? Y bueno, porque el siglo XX nos ha permitido entender que en esa frescura, que en esa síntesis, que en ese gesto hay algo que lo vuelve muy pero muy potente. Turner no solamente hacía ese tipo de bocetos muy ligeros, sino que utilizaba la acuarela y el lápiz para hacer láminas como esta. Y sí, me han escuchado bien, dije láminas. ¿Por qué? Porque bueno, fíjense que aquí en el templo del cabo Colonna vendría a ser, ¿no? En el templo de Poseidón, ¿sí? En Cabo Union, en Grecia, Turner hace, ¿no? Una alusión a una descripción
claramente arquitectónica de los restos que quedaron de este templo. Como pueden ver, ¿sí? Es un templo de orden dórico, ¿sí? Ahí vemos, ¿sí? Justamente lo que quedó de esas columnas y de ese entablamento, este lugar maravilloso y privilegiado que tenía, ¿no? En conexión con el Mediterráneo. Vemos también los restos de los tambores, que son los que hacen a las columnas ahí enterrados, algunas metopas, algunos relieves, y fíjense que hasta nos dibujó con mucha intuición, ¿no? Dos lobos que están aullando ahí a esa luna llena que vemos ahí. Se trata de una descripción arquitectónica, pero cargada, atravesada de ese romanticismo poético que tenía Turner, ¿no? Incluso con esa vegetación que parece, ¿no?, dominarlo todo. Estas son láminas, ¿sí?, que tenían tenían mucho interés, ¿sí?, dentro de Londres. Y qué distinta que es esta acuarela a lo que veíamos antes. Claro, las otras acuarelas eran acuarelas para su uso personal, eran estudios, eran investigaciones, pero aquí está haciendo un trabajo para quién. ¿Quiénes consumían en Londres estas acuarelas? Bueno, aquí les traje, por ejemplo, una de las bibliotecas, ¿sí?, la de Tottenham, que quedaba en Londres, que coleccionaba esta librería, este centro de estudios, este lugar de encuentro y de debate del conocimiento del siglo XIX, acuarelas. Lo que ven ahí es una obra en realidad de Scarlett Davies, de John Scarlett Davies, que fue un gran acuarelista. Pero no me interesa tanto hablar de Davies, sino hablar del espacio que ven ahí. Se trata de la librería con una cantidad de obras en pequeño formato, enmarcadas, y no solamente obras enmarcadas en las paredes, sino también libros, carpetas, ¿sí?, donde están estas láminas. Y ahí pueden ver a dos jovencitos, a dos ingleses, que están estudiando estos cuadernos, estas carpetas donde estaban ese tipo de láminas que veíamos recién, ¿sí? Es decir, la acuarela tenía la ventaja de poder hacerse rápido, de poder ser muy descriptivo, de poder ser un trabajo a lápiz muy detallado, y Turner hizo muchísimas de estas obras. ¿Cuándo las empezó a hacer en realidad? ¿Dónde aprendió a hacer Turner estas obras? Las aprendió a hacer cuando era muy joven y cuando como Constable se dedicó a ese paisaje topográfico del que hablamos. Pero es cierto que durante la década del 20 y del 30 va a seguir haciendo este tipo de láminas para satisfacer la demanda de estos lugares como la biblioteca de Tottenham en Londres, ¿sí? Para este uso científico, para este uso que tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Claro que Turner nos hace una ruina griega cargada de romanticismo, con luna llena de noche y con lobos aullando. Yo creo que no puede haber algo más romántico que eso, ¿no? La acuarela en nuestro territorio es muy importante, tuvo mucho también desarrollo y mucho interés. Y piensen que decir yo hago acuarela es decirle no hago óleo. Es decir, hacer acuarela es renunciar al óleo. Es casi como una postura filosófica y política. Los grandes maestros de la generación del 80, ¿sí?, hicieron acuarela, sobre todo para describir ese paisaje en la que podemos vincular, ¿no?, a la Pampa, ¿no?, con, por ejemplo, el movimiento del impresionismo. Nuestro impresionismo rioplatense, está cargado de paisajes pampeanos. No se trata de un impresionismo puesto que pone el acento en la ciudad moderna, sino más bien en el paisaje que hace a los argentinos, ¿sí? Eduardo Sívori, José Agullari también, estos que fueron los primeros becarios, eh, se, se contentaron y fueron maestros de estas acuarelas. Noten esta composición bellísima en las barrancas del Paraná. Fíjense la fecha, en la década del 70, con ese velero que está pasando por ahí atrás, hermoso, y estas barrancas con esos colores terrosos y con esas nubes, ¿no? Bueno, fíjense que estos artistas aprovecharon en nuestro territorio la acuarela. Ahora, la acuarela no solamente sirvió para los artistas descriptivos, para los artistas del siglo XIX que querían copiar la realidad. Fíjense que Jules Solar también fue un genio y un maestro de la acuarela. Eso sí, no para describir ese mundo que lo rodea, sino para dar cuenta de ese mundo interior que tiene, ¿no? Es un artista vinculado a la movida modernista, vinculado también a la Martín Fierro, a Jorge Luis Borges, ¿no? Y ese carácter tan inventivo que tenía Jules Solar se valió
de estas acuarelas donde las transparencias, los dameros, esta suerte como de rompecabezas, donde cada pieza está cumpliendo una función formal importante y simbólica importante, puede ser posible. Otra de las acuarelistas más famosas ya de nuestra época fue Lola Frexas, que bueno, que se habrá hecho acuarelas esta mujer maravillosa, ¿sí? Y también fíjense que fue famosa Lola Frexas por haber hecho también concursos, jornadas, en fin. Lola Frexas nos dejó unas vistas maravillosas y que permiten, ¿no?, mantener vigente esta técnica. Así que como pueden ver, este tema de la acuarela es muy interesante como para pensarlo también en nuestro territorio argentino. La colección La Croce de Fortabat tiene una de las acuarelas más bellas, creo yo, ¿sí?, que hizo el gran maestro Guillermo Rux. ¿Sí? Ahí tienen la Plaza de Palermo en Italia, una escultura, ¿no?, resuelta con los valores, es decir, con estas pinceladas de luz, con una maestría y con una, digamos, destreza realmente increíble. Recordemos que en la acuarela no se puede borrar, ¿no? La acuarela es una técnica que si nos equivocamos, hay que aprovechar esa equivocación para hacer de esa equivocación un recurso, ¿no? Entonces, esto es también lo que le da a la acuarela ese carácter que no tiene el acrílico, que no tiene el óleo, que es una suerte como de arte de la improvisación, ¿no? Del acto, ¿no? En el hacer mismo está esa destreza que, bueno, que el óleo o el acrílico pueden permitir otros tiempos. Cuando uno ve la acuarela puede notar, ¿no?, esa frescura, además de por ser algo acuoso, ¿no?, y transparente, pero esa frescura del momento de la ejecución, ¿sí? Y fíjense aquí como también, igual que Turner, ¿no?, nos propone una arquitectura y después, bueno, todo un trabajo volumétrico con una destreza realmente increíble. Hasta aquí entonces nuestro recorrido por las acuarelas, un poco de Turner. Vamos a volver hoy a estas acuarelas, pero no las de Venecia, vamos a hablar sobre otras acuarelas, muy jugadas también de Turner. Y este paseo por las acuarelas de los argentinos. Vamos a, sí, ahora a empezar con los contenidos de este encuentro. Tercer encuentro, espero que le estén pasando muy bien, que se estén enriqueciendo como yo con este paseo por las obras del maestro inglés. Y ya nos metemos de lleno con este Turner que, insisto, hoy va a pasar por las acuarelas. Ahí lo tenemos, Turner tomando apuntes en 1844 por un amigo de él, Charles Martin. Ya estamos en la época en que Turner está retirado. Esto, o sea, concretamente, cronológicamente, pertenecería al último periodo, pues estamos en la década del 40 aquí. Pero me gusta porque ahí lo ven al viejo Turner caricaturizado por Mr. Martin, ¿no?, dibujando, fíjense en esos cuadernitos que puede ser el del Channel, ¿no?, y con su pañuelo para secar los pinceles, ¿no? En el otro bolsillo tendría las acuarelas. Acuérdense que la acuarela en sí es un pigmento opaco diluido en agua, ¿sí?, y que la esencia de la acuarela es el agua y el papel. El papel como este soporte, este invento chino, ¿no?, que en Italia se hizo muy famoso a partir del siglo XIII. ¿Saben con quién? Con Fabriano. El señor Fabriano fue el que lideró la industria, por así decirlo, industria artesanal del papel en el siglo XIII en Italia. Y la acuarela, bueno, se vende en pastillas, se vende en bloques secos, es pigmento aglutinado con cola o con miel. En la época de Turner había acuarela a la miel, así que imagínense, ¿no?, las moscas, no sé cómo estarían ahí todos contentos con la miel. Y ahí lo vemos entonces en esta acuarela a Mr. Turner, ¿no?, mirándonos desafiantes, ¿no?, con ese gesto tan particular en, en la costa, claro, porque tal vez sea el cuadernito del Channel, podría ser. Bien, vamos a algunos hechos importantes. Turner en esta década que le empieza a ir muy bien, se va a mudar hasta 1822 tenía un taller, pero el taller importante que nos interesa a nosotros es el que concibe en 1822. Es un taller estudio en la St. Anne Street que tenía una gran particularidad. Es la fotografía que ven ahí. Tenía galería. ¿Qué significa esto? Que Turner había creado su propio espacio de exhibición. Es decir,
en este taller de 1822 que va a regentear o va a manejar a su papá hasta 1829, año en el que muere su papá. Tenemos un taller, casa y galería. Qué curioso esto, ¿no? Que Turner administraba sus propios cuadros. Y el otro es el que va a tener a partir de 1847, que va a estar muy poquito tiempo, porque recuerden que Turner muere en 1851. Pero ya es una casa taller, pero que no tiene galería, y está ya en Chelsea, ¿sí? Vendría a ser en un lugar un poquito más alejado de Londres. Ya en esa época, en la década del 40, ya está más aislado, hace pocas visitas sociales, pero va a ser rescatado por Ruskin. Va a ser justamente en la década del 40 donde Ruskin lo va a rescatar. Así que esto es importante porque tiene que ver con la posición económica a la que había llegado Turner. Y aquí les quería mostrar un cuadro de George Jones, un artista inglés que fue gran admirador, que lo conoció a Turner cuando ya estaba viejo y Jones era un poco más joven, pero fíjense que nos dejó este óleo sobre cartón muy pequeñito, pero que nos muestra cómo era la casa de Turner en la St. Anne Street, ¿sí? Se trata de la galería de Mr. Turner, así se llama, y lo vemos tal vez al viejo Turner ahí, ¿no? Mostrándole a dos damas estas obras para tal vez vendérselas. Hay que reconocer que estas obras que están ahí, que estamos viendo ahí, son las obras que después van a quedar en el legado de Turner y que después van a terminar siendo parte de la Tate Britain, ¿sí? De ese legado famoso que Turner hace al Estado británico. Pero me gusta mucho esta imagen porque nos permite imaginarnos cómo era esa modalidad que Turner tenía a la hora de vender sus cuadros. Y es un espacio grande, pero bueno, está un poquito exagerado, ¿no? En la perspectiva de George Jones, ¿sí? ¿Qué más se puede decir? Que Turner tenía algunos mitos. Antes de hacernos pasar a su galería, teníamos que estar un ratito descansados en plena oscuridad, ¿sí? Y los cuadros que Turner tenía en su galería se exhibían con velas en algunos casos para lograr ese efecto lumínico que quería hacer. Bueno, más romántico no puede ser. Me gustaría retomar un poquito la relación que Turner tuvo con los clásicos. Eso es algo que nosotros hemos ya trabajado en el segundo encuentro, pero quisiera visitar este cuadro que se llama Cruzando el Arroyo, que fue exhibido en 1815, que está en la sala de la Tate, que decía, como decía ahí, de la hora temprana, para pensar, ¿no? Retomar, ¿no? Esto que decíamos de los clásicos, sobre todo con el Lorenés o con Claude Lorrain, ¿sí? Ahí tenemos Moisés rescatando de las aguas, de 1639, y esa obra, Cruzando el Arroyo, de 1815, exhibida en 1815, que hizo Turner. Bueno, ¿se acuerdan que hemos hablado de algunas diferencias? Y esto también lo comentaba Gombrich, que fue el texto con el que empezamos el segundo encuentro, ¿sí? El último encuentro. Bueno, volvamos a marcar y enfatizar algunas cuestiones. Fíjense que en cuanto a composición, se parecen muchísimo, porque tenemos primer plano, segundo plano, esta idea del paisaje pantalla. ¿Qué significa pantalla? Bueno, que los elementos están puestos como biombos, como pantallas, como planos, que permiten profundidad. Ahora, ¿cuál era la gran diferencia que encontrábamos con Lorraine o con los artistas como el Canaletto? Y bueno, que cuando yo me acerco a una obra de estos artistas clásicos, el detalle sigue estando presente. Cuando yo me acerco a la obra de Turner, el detalle está presente, pero se vuelve un detalle más ambiguo. Recordemos que Turner no es un artista de la figura humana, no es un artista de ese tipo de detalle. Entonces aquí, frente a este paisaje donde vemos un puente, ¿no? Y un puente en primer plano aquí derribado, ¿sí? Porque vemos esos bloques de piedra con esta mujer que está cruzando el río y el perro que le está ayudando también a llevar un paquete, ¿sí? Un atado. Esos detalles son apenas insinuaciones. Comparte con Lorraine esto de mantener un relato en el primer plano, pero no se trata de ese relato mitológico,
no se trata de ese relato, por así decirlo, vinculado con eh, con, con lo, con lo mitológico y con lo histórico. Turner va a pasar unas temporadas en Roma y me gustaría mucho mostrarles este dibujo que hizo con lápiz, con la pluma, con una tinta sobre papel que es muy pequeñito, fíjense, de 23 por 37 centímetros. Bueno, muy pequeñito no, es mediano, pero que es pequeño con respecto a la obra que va a hacer después, que nos muestra, ¿no?, esa vista que hizo de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Ahí podemos ver el obelisco, podemos ver algunos elementos arquitectónicos. Este es el apunte que él tomó y que dibujó con tinta de estas galerías y de estos edificios pontificios, ¿no? ¿Para qué hizo esto? Bueno, para hacer este cuadro. Hizo este cuadro que se llama Roma vistas desde el Vaticano, pero le agregó un tema muy curioso en la obra de Turner. Agregó a Rafael, al pintor del Renacimiento, al gran maestro del Renacimiento. Fíjense que nosotros estamos trabajando la relación que Turner tiene con la tradición. Y el hecho de que Turner, un artista romántico, vaya a Roma y haga un cuadro vinculado con Rafael, lo enmarca dentro de cierto clasicismo, es verdad. Pero sin embargo, la exageración que hizo de la arquitectura, ¿no?, el énfasis que le dio a la sensación espacial que se tiene desde la galería hacia el exterior de la plaza de San Pedro en el Vaticano, es realmente asombrosa, ¿sí? Otra vez, igual que en el caso de Lorraine, se maneja por pantallas, primer plano, segundo plano, tercer plano, ¿no?, como si fuesen cartones, bambalinas, ¿no?, que se van sucediendo, y además coloca otra vez en la parte inferior, en lo que llamamos el repoussoir, donde reposa nuestro ojo en la composición, esta escena que es realmente fabulosa, ¿no?, para lo que es la tradición de Turner, ¿no? Ahí lo ven a Rafael, ¿no?, acompañado por la fornarina, ¿no?, la hija del panadero, con la cual hay todo un mito acerca del amor que Rafael tuvo con esta mujer. Pero noten que ahí están los cuadros de Turner, ¿sí? Ahí pueden ver en primer plano los cuadros de Turner, sus papeles, ¿no? Y además atrás podemos ver a una procesión que va por la plaza, ¿sí? Esta combinación, esta falta de rigor histórico, ¿no?, lo vuelve a Turner claramente un artista romántico lejos de esa tradición clásica. Miren, ahí pueden ver la Madonna de la Scala, ¿sí? La Madonna que está ahí en ese famoso tondo, ¿sí?, pintada por Rafael. Ahora bien, hay que decir que eh, estas obras en las que Rafael aparece como protagonista, bueno, no es algo nuevo ni algo propio de Turner, ¿sí? Por ejemplo, Ingres, el gran artista francés que hemos conocido, que hemos trabajado en el primer encuentro, también manifestó, pintó esa famosa relación amorosa entre Rafael y la modelo, ¿no? Ahora fíjense que estos cuadros, como pueden ver, de trovadores o más pintorescos, no tienen nada que ver con el modo de pintar que tiene Turner. A mí esta obra siempre me llamó la atención, comparto esto porque Ingres lo hace a Rafael con la fornalina sentada en su regazo, como pueden ver, pero miren qué es lo que está mirando Rafael. No le da bola a ella, él está más enamorado de su propia obra. Bueno, yo creo que acá hay un ego, ¿no?, en el caso de Rafael, que es muy pero muy curioso. Y allá atrás, chiquitito, claro, se puede ver ese paisaje, esa ventana que nos deja respirar un poquito hacia un exterior. Ahí tenemos el detalle de Rafael, ¿no?, mirando su propia obra, enamorado de su propia obra. Y allá atrás, ¿sí?, ese famoso tondo con la Madonna que está sentada en esa silla y es una Madonna de las más lindas que hizo Rafael. Me sale la Madonna de la Scala, pero bueno, me tengo que recordar bien el nombre. Bueno, ahí teníamos entonces este artista también vinculado al romanticismo que tematizó a Rafael. Pero insisto, no fue el único. En el siglo XIX, Rafael va a ser pintado por muchos artistas, pero de una manera totalmente distinta a la que vimos con Turner.
Horace Vernet, el gran maestro también de ese Just Milieu, así se llamaron a un grupito de artistas que eran artistas que estaban muy a punto medio entre lo que podría ser el neoclasicismo en cuanto a la técnica y algunos conceptos o elementos románticos. Miren, ahí lo ven a Rafael en el Vaticano, tomando apunte de una Madonna que le está sirviendo evidentemente como modelo para un cuadro, ¿no? Una madre con un niño y Rafael la está mirando y está dibujando. Abajo van a notar que Miguel Ángel se va con sus esculturas. Y allá arriba lo van a ver a Leonardo también tematizado, ¿no? Mirando un poco de lejos, ¿no? a Rafael. Así que Horace Vernet nos pinta aquí a los tres grandes del Renacimiento. Falta Donatello y ya tenemos a todas las tortugas ninja, ¿no? en este trabajo. Pero pintar a Rafael, citar a Rafael, es una actitud que tiene que ver con con la tradición. Lo cierto es que Turner digamos, no lo hace de esa misma manera, ¿no? Lo hace con mucha más libertad. Nicolas Poussin va a ser el otro artista, hemos dicho que para Turner es fundamental, y los temas bíblicos que propone tanto la academia como algunos comitentes importantes, bueno, van a ser también hechos por Turner. Nicolas Poussin, ¿sí? Igual que el Lorraine, pertenece a ese pasado clásico de los franceses, a esa época de oro, donde otra vez, fíjense, me interesa esta obra porque es una tragedia, es un diluvio, ¿sí? En el que vemos a los sobrevivientes de una inundación, ¿sí? Que están siendo rescatados, están tratando de subirse a esta barca, también con estos primeros planos, con este trabajo de pantallas que decíamos antes. Y vemos también, cuando nos acercamos, historias, ¿no? La serpiente que se está por meter en el agua, aquellos que están tratando de zafar de la cascada, una madre que está salvando a su niño. En fin, podemos ver un montón de detalles. Ahora, Turner también tematizó el diluvio. ¿Sí? Esta obra que no se sabe bien cuándo se hizo, sí se sabe cuándo las expuso, por eso a veces ponemos en la ficha técnica exhibido en tal año. Pero fíjense que Turner también trabajó con el diluvio. Ahora, ¿qué diferencia notan con respecto a la obra de Poussin? Y bueno, justamente que si bien aquí en esta composición están los primer plano, segundo plano, como había hecho con el arroyo, es cierto que la obra cobra más, resulta con más unidad. Es decir, los elementos compositivos del primer plano y del último están mucho más conectados. ¿Y cómo se conectan? Bueno, por medio de estas pinceladas que barren toda la superficie, por medio de las diagonales y también por cierta uniformidad en cuanto al tratamiento. Las figuras, ¿no? del primer plano están tan delimitadas, tan esbozadas, como si pueden ver ese rayo que está por allí detrás. ¿Sí? Es decir, hay una uniformidad en cuanto a la técnica, ¿no? que lo dista de la composición de Poussin. Ahí las tenemos para comparar, para que vean este tipo de diferencias. Fíjense que la obra de Poussin está más segmentada, fragmentada, tiene más detalle, más compartimentada, mientras que el diluvio de Turner nos presenta una totalidad, ¿no? como si fuese una gran escenografía, donde también es cierto, hay una cuestión espacial, pero lo que tiene es una uniformidad, una totalidad mucho más notable. Esto tiene que ver con los referentes también que tenía Turner o que empezó a tener Turner a partir de 1805 y tienen que ver con los pintores holandeses. Les traje esta obra que está en nuestro museo porque me parece un muy buen ejemplo de los elementos que Turner hubiese querido rescatar. ¿Sí? Se llama Ludolf Backhuizen, ¿sí? es un artista flamenco de fines del siglo XVII. No sabemos cuándo pintó esta obra, se llama El naufragio, y es un óleo sobre una tabla que es parte de nuestro patrimonio.
Quiero traer esta obra de nuestro patrimonio porque vemos una tragedia, un desastre en el mar, el barco está naufragando, hay otro que se está acercando por allá atrás, pero la tripulación está acercándose a la orilla, lo vemos en la parte inferior de la composición, y algunos pueblerinos están ayudando a rescatarlos. Es realmente una tragedia. Lo que tiene esta obra, o lo que tienen los artistas flamencos, a diferencia justamente de los franceses, es que en ese abandono del clasicismo logran una uniformidad en la composición en el que todo está conectado con todo, ¿sí? Es decir, las nubes con la arquitectura con el agua con el primer plano. Por color, por pinceladas, por clima, es decir, por tonos, por paleta, ¿no? La unidad que hay aquí es algo que evidentemente a Turner le va a interesar. Por otro lado, hay que decir que si bien estos trabajos de los holandeses son muy descriptivos, quiero decir, podemos ver el chaleco, la camisa, eh, el celular, bueno, el celular no, pero todas las cosas que tenían estos personajes, no tiene en este carácter un carácter detallístico a la manera de los flamencos del Renacimiento, sino que hay una atmósfera que los envuelve. Entonces lo que va a hacer Turner es tomar el punto de partida de estos pintores holandeses, de estos artistas, insisto, son del siglo XVII, de la segunda mitad del siglo XVII, para enfatizar más ese carácter romántico. Tal vez el ejemplo más claro de esto, ¿sí?, lo tenemos con la tormenta de nieve de Aníbal y su ejército cruzando los Alpes. Fíjense, en 1812 hemos hablado de esta obra ya, por eso la voy a pasar rapidito, pero sí, acá se ve esta intención de que, de la totalidad, ¿no? Esa totalidad que veíamos antes, ¿no? Yo creo que aquí, para ya lo que va a ser la década del 20 y del 30, bueno, esto ya se transforma en lo que va a ser después las características de su obra maestra. Circularidad, ¿no? Una composición gestual, pero una totalidad. Ya acá no podemos hablar de esta superposición que se va a dar entre un elemento y otro. Estos paisajes van a darle a Turner la categoría de artista romántico por antonomasia. A ver, vamos a recuperar un texto que algunos recordarán si cursaron los módulos de segundo año de Historia del Arte que ofrece la asociación, porque esto es un tema que lo trabajamos, pero es importante situarlo y traerlo para hablar de Turner. En 1757, Edmund Burke, ¿sí?, escribió la indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello. Recordemos que Edmund Burke es irlandés, ¿sí?, y nos va a dar en este trabajo, ¿no?, en este trabajo que es anterior a la obra de Kant, pero estamos ahí en el siglo XVIII, nos va a dar la definición de lo sublime. Vamos a escucharlo. El placer corresponde a la experiencia de lo bello, en cambio, el displacer a la de lo sublime en tanto pone en juego la autoconservación. Todo lo que de algún modo es terrible y atenta contra la supervivencia es considerado sublime. Lo sublime es el contrapunto del mundo seguro de lo bello. Si lo sublime tiene relación con lo terrible, lo bello con lo agradable. Mientras que lo sublime se encuentra en objetos grandes y amenazantes, lo bello en los pequeños, delicados, tersos, curvos y de colores suaves. Si el terror es la principal causa de sublimidad, el asombro resulta ser su efecto. Lo sublime es aquel estado del alma en que todos sus movimientos se suspenden. La gran paradoja de lo sublime es que, a pesar de ser terrorífico, atrae. Esta frase me parece fundamental para poder entender, ¿no?, a qué nos referimos con el paisaje romántico, ¿no? Lo sublime pone en juego, ¿no?, lo que tiene que ver con el displacer, con lo tremendo, con lo terrible.
porque lo bello, lo agradable, ¿sí? Esto que tiene que ver con los colores claritos, colores suaves, ¿no? Tersos, curvos, claro, corresponden al rococó, ¿no? A ese movimiento que tiene que ver con lo puramente agradable. Y cuando nosotros vemos un paisaje romántico, claro, estamos activando algo que justifica al hacer del artista. El artista nos permite sentir algo que si estuviésemos ahí, en vivo y en directo, saldríamos corriendo, porque no podríamos tener esta experiencia, ¿no? De lo tremendo, de lo terrible. Por eso, ¿no? Claro, nuestra razón, nuestra conciencia se suspende. Todos nuestros movimientos, dice ahí, se suspenden. Y la gran paradoja es que esto que es sublime y que es tremendo, terrorífico, nos atrae. Nos atrae. Esto es importantísimo porque es la justificación que se da para trabajar el romanticismo europeo. Y por otro lado va a ser el punto inicial de intelectuales como John Ruskin, aquí se los presento, ¿no? Para defender ese arte nacional que es el arte inglés. Si el arte inglés pone el acento en lo romántico, en ese paisaje romántico, ya lo vimos de la mano de Constable, lo estamos trabajando con Turner, es porque lo sublime tiene que estar presente. Hablemos un poquito de este personaje que es muy interesante, es un inglés que, bueno, escribió muchísimos textos fundamentales, las 7 lámparas de la arquitectura, el arte primitivo y los pintores modernos, las piedras de Venecia. Fue un gran intelectual que además tiene una biografía muy particular. Estuvo casado con Effie Gray, quien va a anular el matrimonio con John Ruskin hacia 1854, ¿no? Por su incompetencia como marido, y finalmente Effie Gray se va a ir con uno de los artistas a quien más defendió Ruskin, que es John Everett Millet, con quien fueron muy buenos amigos, y de hecho este óleo lo pintó John Everett Millet, uno de los artistas que integró el grupo de la Hermandad Prerrafaelita. A ver, John Ruskin fue el gran creador del arte inglés, promocionando en la década del 40 a Turner y promocionando luego en la década del 50 y hasta ahí nomás, en los primeros años, a los prerrafaelitas, ¿sí? Esto después va a cambiar porque, claro, John Ruskin se va a pelear con ellos, dado su separación con su mujer. Hay una película ahí en Netflix, creo, sobre Effie Gray, que es bastante ilustrativa al respecto. En la década del 40, fíjense, en 1843, John Ruskin escribe 3 volúmenes hablando de los pintores modernos. Créanme que no es más que una exaltación de la obra de Turner. Y justo que Turner entró en su última etapa, en la década del 40, entró en su última etapa, se vuelve más sombrío, la figura de Ruskin viene a rescatarlo. Vamos a presentar a Ruskin, además, como alguien que entendió muy bien a Turner, porque también fue un gran pintor, un gran dibujante, ¿sí? Lo hacía desde un lugar un poco aficionado, pero miren qué bien, esta tinta china y acuarela de Chamonix o Chamonix Mont Blanc, que es esta localidad que queda en Francia, en el límite entre Italia y Suiza, ¿sí? Este tema de la montaña, ¿no? De los Alpes, ¿no? Y toda esta cosa es algo que a los románticos les encanta. Bueno, esta es una acuarela, una tinta china, hecha por John Ruskin, que como pueden ver tenía muy buena mano, ¿sí? Le encantaba demorarse en las texturas de las rocas, ¿no? Las rocas como un elemento natural que podía dar cuenta de una superficie, de un pasado, eh, digamos así, precámbrico, ¿no? Imposible de llegar. Bueno, las piedras, ¿no? Que para muchos no significan nada, para Ruskin y para otros también vinculados al movimiento romántico, eran punto de inspiración, ¿sí? Y ahí tiene este fragmento de los Alpes en estas rocas, ¿no? Que son realmente muy, pero muy interesantes, ¿sí? Los Alpes también, ¿no? Van a ser tema que le vamos a poder dar, esto lo vamos a hacer en el encuentro que viene, una mirada incluso política, porque tiene que ver con
Napoleón Bonaparte. Miren estos estudios sobre las formaciones rocosas. Están a punto medio entre lo que puede ser una observación botánica, geológica, pero cargada de expresividad plástica. Bueno, este es, como pueden ver, John Ruskin, un artista que en pintores modernos, ¿no?, de la década del 40, de 1843, defendió y posicionó a Turner como el verdadero pintor inglés. Vamos a leer algunos fragmentos de este texto que a mí me parece muy pero muy revelador. Por un lado vamos a empezar por compartir y entender este rol del artista que siente Ruskin que Turner cumplió, o que el artista moderno tiene que cumplir. Vamos a escucharlo. La función del artista en este mundo es ser una criatura que vea y que vibre, un instrumento tan tierno y tan sensible que ninguna sombra, ningún color, ninguna línea, ninguna expresión evanescente y fugitiva de los objetos visibles del entorno, ninguna emoción que esos objetos puedan comunicar al espíritu, puedan ser olvidadas o palidecer en el libro de su memoria. Su tarea no consiste en pensar, juzgar, razonar o conocer. Ninguna de esas cosas está hecha para él. Su vida ha de tener únicamente dos metas: ver y sentir. Yo creo que no puede ser más claro la función del artista romántico. Nada de pensar, nada de calcular, nada de juzgar, nada de razonar, nada de entender al arte como el conocimiento, sino ver y sentir, percibir, sentir y pintar, ¿no? Bueno, esto es justamente lo que para el romanticismo es la función del artista, ¿sí? Y esto es algo que Turner entendió muy bien, ¿sí? Tal vez no tuvo en su momento el apoyo de Ruskin, pero Ruskin en la década del 40 pudo poner en palabras ese proyecto que tuvo Turner. Es cierto que también Ruskin defiende a Constable y trabaja con otros artistas ingleses, pero Turner es el que se lleva todos los premios. Vamos ahora a leer otro párrafo en el que habla de cuál es el fin del arte, cuál es el propósito, ¿sí?, del arte. Recién veíamos el rol del artista, ver y sentir. Escuchemos qué es lo que dice con respecto a la finalidad que tiene el arte en sí mismo. Le pedimos al arte demasiado, que fije lo que es fugitivo, aclare lo que es incomprensible, dé un cuerpo a lo que no tiene superficie ni medida, inmortalice las cosas que no duran. Bien, todo lo infinito y maravilloso que el hombre puede percibir sin comprender, amar sin saber definir, es el fin supremo del gran arte. O sea, por un lado tenemos este rol del artista, ¿no?, que tiene que ver y sentir, ¿no? Pero por otro lado, el arte lo que hace es ayudar al hombre a percibir aquello que no se comprende, ¿sí?, a amar aquello que no tiene definición. Y esto es justamente lo que tenemos que hacer al arte. Hay que pedirle al arte demasiado, ¿no?, que fije lo que es transitorio, que nos dé cuenta de lo incomprensible, que materializa aquello que no tiene superficie y medida, que inmortalice aquellas cosas que no van a durar. Bueno, esto es lo que le tenemos que pedir al arte, ¿sí? Eso es el gran, el fin supremo del gran arte, ¿eh? Esto es algo que lo ha logrado justamente Turner. Y me gustaría cerrar, ¿sí?, las citas de John Ruskin trayendo algo que es de lo más citado de Ruskin. Lo que vamos a leer ahora es una frase muy citada, que es la definición que Ruskin hace del paisaje. Vamos a escucharlo. El paisaje es el desnudo del cuerpo. Para los pintores paisajistas, el horizonte y todo lo que habita en la superficie tienen el mismo interés que tiene un desnudo en el pintor de figuras.
el crecimiento de la vegetación, el movimiento del agua e incluso el de las nubes y todo lo que surge del suelo y que rodea, por ejemplo, a un árbol, debe someterse y subordinarse a formas, poseer un sentido expresivo, del mismo modo que tienen las inflexiones de la piel, los pliegues de un vestido o la caída de los cabellos para el pintor de retratos y temas académicos. El paisaje es el desnudo del cuerpo es la frase más famosa de John Ruskin. ¿Por qué? Porque le da al paisaje esta autonomía como género, ¿sí? Así como el pintor de retratos o el de temas académicos, históricos, mitológicos, a partir de 1840 ya el paisaje es un género independiente, autónomo, que se puede separar de los otros. Y fíjense que la comparación que hace es entender al paisaje como si fuese un cuerpo desnudo. Así como el artista del cuerpo desnudo estudia la anatomía, los volúmenes, los pliegues, bueno, el artista del paisaje va a hacer lo mismo, pero con los elementos propios de un paisaje, ¿sí? Bien, con esto nosotros tenemos ahora y podemos entender cómo Turner se convierte en el adalid del arte nacional inglés, ¿sí? Barco con esclavos, traficantes de esclavos el barco de esclavos, que estaba comandado por unos traficantes que arrojan, ¿sí?, a los muertos y a los agonizantes por la borda y se forma un tifón, es el nombre poético y clarísimo que Turner le pone a esta obra para coronar, junto con otras, esta época de madurez. Estamos en 1840, estamos por iniciar su última etapa y vemos una escena que no puede ser más dramática, porque primero el barco de esclavos, después los traficantes, después que arrojan a los muertos y encima se forma un tifón. ¿Qué más falta acá? ¿No? Es decir, una tragedia absoluta, ¿sí? Y fíjense que Turner, a diferencia de otras obras, no nos hace detener insisto, en este carácter de unicidad, ¿no?, que tiene la obra. Es todo, ¿no?, una suerte de mancha. Y si yo me puedo acercar a la obra, fíjense que acá lo voy a hacer, me voy a acercar. Y vemos que una pierna ahí está siendo devorado por las pirañas. Bueno, esto es realmente tremendo, ¿no? Y vemos que es un esclavo porque ahí vemos justamente sus cadenas todavía. Y miren ese pez grandote que viene ahí, ¿no?, con esa boca abierta a devorar lo poco que queda de este pobre esclavo agonizante que fue arrojado por la borda. Bueno, más romántico que esto, más trágico que esto, no se puede ser. Ahora, noten la composición de los colores. Si ustedes entrecierran un poquito los ojos, van a ver una composición que hemos visto en una de sus acuarelas. Una franja marrón y verdosa para la parte inferior, unas manchas de rosas y naranjas para el centro, con el amarillo, con el blanco, y unos colores, unas tonalidades más celestes en la parte superior, ¿sí? De esa manera, Turner componía sus cuadros. Y vemos que hay zonas muy aguadas y otras zonas que son muy matéricas, totalmente cargadas de materias. Como decía John Ruskin, el rol del artista es ver y sentir, ¿no? No es pensar, no es describir, no es, digamos, dar cuenta de un carácter de observación absolutamente lineal, sino ¿qué sintió Turner cuando se prendió el Parlamento en 1832? Me parece que fue en el 32, 33 y este cuadro es de un año posterior. Pero ¿qué sintió Turner frente a este fenómeno? Y bueno, que las llamaradas llegaban hasta el cielo. Claro que las llamaradas no fueron así, como la estamos viendo acá, pero esto es lo que Turner sintió, ¿sí? Otra vez una composición que realmente está muy cerrada, no tiene esas curvas que van hacia el centro de la composición, como también esos muelles y esos diques del río apuntan, ¿no?, al meollo de la cuestión, ¿no? En este sentido, ¿no?, las obras de Turner son mucho más cerradas, ¿sí? Acá vemos otra vez el incendio del 34, es una obra que pintó en el 35, donde ese conocimiento que tiene de arquitectura para hacer el puente, para hacer allá las dos torres del Parlamento, para hacer algunas arcadas, todo eso se desdibuja otra vez por esas grandes pinceladas
que hizo aquí. Vuelvan a entrecerrar un poquito los ojos y vean la masa de color verde, oscuro ahí en el río. Ese cielo que hasta podemos ver unas estrellitas, dejó unas estrellitas, y la gran materia del óleo, ¿no? Crudo ahí puesto rústicamente para dar cuenta del incendio. Yo creo que Turner tiene una de las cualidades más interesantes que tienen los mejores artistas, que es aprovechar la propia materia, las propias características del material, del óleo en este caso, para hacernos creer que eso es fuego. El óleo permite esa untuosidad, permite esas cáscaras, permite esos relieves. Y con esos mismos recursos que le da el óleo, nos hace sentir que lo que estamos viendo es fuego. No usa el óleo para pintar fuego, sino que aprovecha las características propias del óleo para hacer creernos lo que estamos viendo. El hundimiento de un barco de transporte, ¿sí? Entre 1805 y 1810, este cuadro está en Lisboa, ¿sí? También nos presenta, fíjense, algo trágico. Yo creo que Turner hubiese sido un excelente director de cine y de películas con efectos especiales como estos, ¿no? Tipo el Titánico, estas tragedias, ¿no? Que suceden en el mar. Miren cómo vemos, ¿no? De canto, ¿sí? Este barco con las velas rotas, ¿sí? Y la gente tratando de salvarse en una balsa. Miren esa ola que baja y que vuelve a subir en una curva total. Insisto, Turner nos propone estas composiciones globalizantes. Cuando yo me acerco, están los personajes ahí, pero fíjense qué distinto que es ver este tipo de situación a las que hacían los artistas flamencos, por ejemplo. Vamos a ver otros artistas que trabajaron el tema del bote o de la barca y el agua, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Cristo en el lago de Genesaret, esa famosa laguna, ¿no? De la laguna o el mar también de Genesaret, así se la conocía a estas aguas bastante bravas en Israel. Y tenemos ahí una escena pintada por Eugene Delacroix, que es el máximo exponente, si ustedes quieren, con Géricault, del romanticismo francés. Lo hemos visto en el primer encuentro. Pero noten cómo todavía Delacroix apela a un relato mitológico para contar una tragedia en el mar. Cristo está dormido, está totalmente tranquilo, mientras los apóstoles tratan, ¿no?, de salvar, de retomar las velas y el control de este barco a la deriva, ¿sí? Cristo, de alguna manera, tiene una sensación de paz que, claro, sus discípulos todavía no tienen. Pero todavía, si bien es una tragedia, en Delacroix nos está posicionando, nos está trayendo un relato religioso, cosa que Turner no hace. Gaudin fue un artista francés maravilloso, que nos habló de la devoción del capitán Dese. Creo que lo hemos visto este cuadro, a lo mejor me estoy sin querer repitiendo, pero es un cuadro que, claro, cuando uno se acerca puede ver cada uno de los detalles que está cada uno puede contar los miembros de esta tripulación. Miren el trabajo también lumínico que tienen esas olas. Y esto es algo que a Turner no le interesa porque, como hemos visto, no lo pinté para que fuese entendido, sino para que sepa lo que sentí cuando viví, ¿no?, esta tormenta en el mar. Brühlov también pintó Los últimos días de Pompeya, un cuadro histórico, pero no se trata de un momento histórico, digamos, cotidiano, un momento histórico ilustrativo, sino que nos muestra la tragedia de Pompeya cuando el Vesubio erupcionó y nos muestra los rayos y los desastres en ese cielo. Pero claro, se trata de una tragedia en la que el artista ruso nos habla más de su dominio de la figura y del tratamiento anatómico y más de una herencia al estilo de lo que es la obra de Rafael, si quieren, como ya que lo nombramos lo volvemos a citar, que por ahí la presencia del paisaje. ¿Sí? El paisaje es algo accesorio aquí a todas esas figuras que están en primer plano. Para Turner no, para Turner
siempre es el paisaje el protagonista. Y los detalles van a ser estos personajes. Yo no sé si pueden ver cómo las velas en este yate que se aproxima a la costa conforma junto con las nubes un gran círculo. ¿Sí? A esto me refiero con la totalidad. Y es otra vez una obra que es un óleo, pero está trabajado como si fuese una acuarela, con algunas zonas más empastadas que otras, pero trabajada como si fuese una acuarela. Y vemos también, ¿no?, esa obra que es pura sugestión y muy poca definición. En este sentido vale la pena traer una de las obras más interesantes que hizo en la década del 30, en este periodo de madurez, que la tenemos en Buenos Aires, ¿sí? No la tenemos nosotros, ¿no? La tiene la colección Fortabat, ¿sí? Pero bueno, es una obra que podemos ir a ver, porque por suerte la colección Fortabat está abierta al público. Y se trata de Julieta y su haya. La anécdota es muy famosa. La Academia le pide a los artistas de ese año que realicen unas obras vinculadas con los temas shakespearianos. Esto fue algo raro porque la Academia por lo general pedía temas mitológicos, temas históricos, temas vinculados también con lo religioso, pero esta vez, ¿no?, un poco tal vez ayornada con los temas románticos, decide celebrar la obra de William Shakespeare. Y Turner pintó esta obra que va a ser una de las últimas obras que hace en este formato, de 88 por 1,20 m. A partir de ya de un año después o 2 años después, empieza a hacer obras más pequeñas. Así que estas son las últimas obras grandes que hace. Y pinta la Plaza de San Marcos, pero sin esos dos personajes que vemos en la composición en la parte inferior derecha, ¿sí? Y presenta la Plaza de San Marcos, como pueden ver, con esos fuegos artificiales, con toda esa gente acercándose, con ese trabajo también hecho con mina de plomo, lo que vendría a ser el lápiz negro de lo que es la arquitectura. Allá atrás el Gran Canal y vemos la torre, todo este trabajo hecho con lápiz que después empieza a deshacer o a nublar o a indefinir por medio del óleo como si fuese acuarela y manchas de color. Fíjense que ven la mancha verde, el amarillo, ¿sí?, y el azul. Todo esto perfectamente distribuido, esta composición de masas de colores. ¿Y qué va a pasar cuando entregó esto? Dicen Turner. ¿Y Shakespeare? Ah, cierto. Así que volvió a su casa con el cuadro y le agregó esa anécdota donde aparece Julieta con su haya. Yo no conozco, creo que nadie conoce, ningún fragmento de Romeo y Julieta donde hayan estado en Venecia, ¿no? Todos sabemos que ocurre en Verona. Y bueno, Turner se divirtió un poco y se permitió jugar con unas supuestas vacaciones, tal vez, de Julieta con su haya, viendo los fuegos artificiales en Venecia. Esto implica un poco la libertad, ¿no? Y cómo adecuaba Turner, ¿no?, la situación a sus propios intereses, y por otro lado también como la institución inglesa, la Academia, ya celebraba a Turner como un gran artista y le permitía estas ocurrencias. Por suerte, esta obra, insisto, está en Buenos Aires y la podemos ir a ver. Acá la amplié un poquito para que vean otra vez esa falta de detalle en cuanto a la figura humana y esas licencias que se toma también Turner en cuanto al espacio. ¿Sí? Sabemos que la dimensión espacial de los edificios no es esta, pero acordémonos, ver y sentir, es decir, no pensar, no razonar, no describir exactamente lo que vemos, sino más bien sentirlo. Y ahí vemos a esta adición, este aditamento que tiene en primer plano a Julieta con su haya. Totalmente anecdótico. Muy bien, avanzamos entonces con estas obras maestras, ¿sí?, de Turner en este periodo. Ahí tenemos barcos pesqueros con redes, tenemos también yates y regatas, una cantidad de obras que si ustedes las ven que están un poquito más definidas, es porque a veces estas obras fueron a parar a coleccionistas que le pedían, ¿no?, una mayor definición en la pintura. En cambio,
claro, hay otras obras que son mucho más sugeridas y que son las que él conservó en su taller. De estas obras que tienen que ver con los viajes a Italia, que son las más sugerentes, las más insinuadas, las más vaporosas, ¿sí? El Puente de las Torres en Spoleto, este viaje que hizo a Italia, es una de las más atractivas. Fíjense qué liviana que es esta obra, ¿no? Qué evocadora y qué pura insinuación, ¿no? Porque no sabemos bien de qué tipo son esos árboles, qué puente en Spoleto es aquel que está ahí, ¿no? Y qué momento del día, pero todo es de una evanescencia, de una transparencia, de una liviandad que es muy pero muy evocadora, es muy pero muy onírico, todo esto. Y además, cabe en esta época señalar, en la década del 20 y del 30, estos estudios de olas y estudios cromáticos que hace, que bueno, ya los hemos comparado con la obra del siglo XX de Rothko y de otros artistas expresionistas eh, del siglo XX. Yo quería traerles estas acuarelas que son maravillosas, que no tienen fecha, que son después del 30, como dice ahí, de algunos cuadernos o como láminas separadas, donde miren, hizo botes en el mar. Miren lo que son esos botes en el mar, pero uno mira esto y piensa que es una caligrafía oriental. Bueno, para Turner, ¿sí? En estos papeles estaba expresada la esencia de su naturaleza como artista, ¿sí? Esbozos de unos edificios sobre un lago o río. Fíjense lo indeterminado que es, ¿no? Pero recordemos que estas obras, insisto, no son obras que fueran pensadas para venderse, sino que tienen que ver con su mundo particular. Son realmente maravillosas, son de una insinuación increíble. El estudio para el incendio de las casas del Parlamento que vimos del 34, que está en el cuaderno Finberg, así se llama ese cuaderno, miren lo que es esto. Yo no sé si me quedo con la acuarela o me quedo con el cuadro, las dos son maravillosas, pero acá vemos claramente cómo el estudio de la acuarela, ¿sí?, le va a permitir a Turner después la composición con óleo. ¿Sí? Maravilloso realmente, ¿sí? Son estas acuarelas increíbles. Insisto, esto no son las acuarelas, hay algunas venecianas que vamos a traer, pero no son las acuarelas que hizo en Venecia. Un barco ardiendo, un barco a vapor ardiendo, son apenas unas manchas con acuarelas increíbles. Esto y una obra abstracta realmente no tienen demasiadas diferencias, ¿sí? Sabemos que Turner parte de un barco, ¿no?, y de la experiencia de haberlo visto, pero si yo tapo la ficha, podría pensar que esto es una obra abstracta de principios del siglo XX. Por eso la acuarela y el óleo tienen para Turner un tratamiento muy pero muy vinculante. Ver las acuarelas de Turner implica ver cómo va a resolver con óleo los grandes cuadros. Si vemos un crepúsculo, ¿sí?, tardío ya de este segundo momento, que es el que finaliza hacia 1840. Y acá sí hay unas acuarelas que tienen que ver, bueno, esta es de Londres, pero van a aparecer algunas que tienen que ver con Venecia. Crepúsculo escarlata, es decir, el nombre que le da tiene que ver con algo puramente cromático, ¿sí? A mí me encanta el reflejo de ese sol en este atardecer sobre el Támesis. Fíjense ahí cómo aparece con esas líneas. Bueno, acá estas son las acuarelas que se utilizan para esos cursos que nosotros mencionábamos al principio de este encuentro por internet. Porque aquí vemos técnica seca sobre técnica húmeda, ¿sí? Técnica húmeda sobre técnica húmeda, es decir, las distintas posibilidades están aquí todas integradas. Y se trabajan con estos colores, el color rojo, el color azul, el color algún tierra, y ya con eso, ¿no?, nos arma estos paisajes, ¿sí? Acá tenemos el crepúsculo sobre un lago y menos mal que vemos esa textura, ¿no? Porque si no fuese textura, esto podría ser si no viésemos esa textura, sería claramente una acuarela esto. Pero miren el detalle del sol ahí ocultándose. Yo creo que esto no tiene nada que envidiarle a Pollock, a Willem de Kooning,
incluso a Monet, sobre todo el último periodo de Monet, a partir de 1900, cuando hace ese otro viaje a Londres y trae unos paisajes muy coloridos, o lo que hizo, por ejemplo, con las nenúfares, en la Orangerie, ¿no? Con esos paisajes así tan pero tan sugerentes. Bueno, magnífico, ¿sí? Ya estamos en el tramo final de nuestro encuentro, estamos viendo las obras más importantes, las acuarelas más conocidas, la técnica, ¿no? Cada vez más diluida, donde hay un conocimiento del dibujo y de la arquitectura. Recordemos que Turner era profesor de perspectiva en la academia, pero para pintores, no para arquitectos. Así que conocimiento del dibujo, de la arquitectura, lo tenía, era muy sólido todo esto, pero todo eso está como una especie de estructura para que después la acuarela rompa todo, ¿sí? Ahí tenemos otro claro de luna, como ven, nocturnos, tragedias en el mar. Bueno, todo esto es lo que hace de Turner un artista romántico. Uno no se cansa de ver estas acuarelas, ¿eh? Fíjense ese color turquesa en la parte inferior, ese cielo, ¿no? Con un azul un poco más, un azul más ultramar, pero son maravillosos. Tienen una vigencia, tienen una actualidad, una frescura, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos esta obra que ya la hemos visto, por eso la vamos a pasar rapidito, pero también pertenece a este periodo glorioso, que es el de los Kellman, que son estos carboneros que están trabajando, ¿sí? En una noche clara, ¿sí? Todavía siguen trabajando, ahí está el detalle, donde pueden ver esas masas de colores rosas, naranjas, esa forma indeterminada, pero que logra un clima, ¿no? Logra recupera algo de esa vivencia que se vuelve muy, pero muy particular. Muy logrado realmente, ¿sí? Una obra logradísima. Y ahí vemos también transparencias, texturas, empastes, es decir, todas las variables de lo que es la materia están desplegadas en estos cuadros. Por lo general los artistas son más parejos, piensan en Van Gogh. Van Gogh, cuando pinta un cuadro, es todo texturado. En cambio, fíjense que Turner no. Nos vamos a Escocia, a esta caverna que se había descubierto en el siglo anterior, una caverna muy profunda, ¿sí? Que dio mucho pie a estudios naturalistas de la época, que es la caverna de Fingal, en la isla Staffa, ¿sí? En ese archipiélago que queda ahí en Escocia, y vemos ese barco a vapor que está atravesando una cadena de tormentas, ¿sí? Fantástico el humo ahí, el mar embravecido, algunas aves en primer plano, lo que se ve de la caverna ahí un poco ahí atrás, y ese toque de amarillo con el sol, ¿sí? Ojo que es una obra importante, 90% 20, ¿ven? Estamos en la década del 30, estamos en una época en que Turner adhiere todavía a los formatos que superan el metro. Él va a seguir, el que le hacía todos estos marcos y él lo ayudaba a armar todo esto era su padre. Y él va a continuar un poco con estos bastidores, con estos formatos durante mucho tiempo. Turner tiene algo que hacen muchos artistas, o algunos que pintan, ¿no? Que deciden no pensar demasiado el formato y repiten el formato. Dice, bueno, yo voy a pintar en 120 por 90 de aquí en más. Y durante muchos años pintan en ese formato para no tener que pensar en el formato como un problema, ¿no? Bueno, esto es algo que hizo Turner, es como que unifica algunas decisiones. Y vamos a terminar nuestro encuentro de hoy con una obra maestra de 1838 que se llama El Temerario. Le dicen El Temerario. Los ingleses la llaman en realidad The Fighting Temeraire, ¿sí? El temerario luchador, por así decirlo, ¿sí? Que me parece que es una obra increíble de nuestro artista. La obra fue pintada en 1838, fue expuesta en 1839, corona, como decíamos, el periodo de madurez, como pueden ver. Es la obra preferida por los ingleses, según una encuesta que hizo la BBC hace muy poquito. Es una obra de las preferidas de los ingleses, así que esto también la vuelve muy,
muy, muy atractiva. Como pueden ver, está en la National Gallery de Londres y evoca un hecho muy concreto que es la batalla de Trafalgar en 1805, esa famosa batalla en la que lamentablemente el almirante Nelson va a ser muerto, herido de muerte, y que fue una batalla que, bueno, que esta victoria frente a las tropas inglesas frente a las tropas españolas y francesas, le abre a Inglaterra un nuevo ciclo de la economía. ¿Se acuerdan que lo hemos visto esto en la primera clase? Es la primera gran batalla en la que triunfan contra Napoleón. Así que bueno, esta batalla empieza a perfilar a Inglaterra como la gran dueña de la economía marítima. Y a partir de esta fecha, el Temerario, que es el nombre de ese barco que ven ahí, va a ser declarado, un héroe nacional, el barco, el Temerario, ¿sí? William Thackeray, que es ese famoso escritor, el de la Feria Hoguera de las Vanidades, elogió muchísimo este cuadro, le dio un empujón bárbaro cuando fue exhibido. Y vamos a ver si puedo leerles un pedacito de esa crítica. ¿Qué es el Temerario? Bueno, en realidad el barco se llamaba Carlos el Temerario porque fue un bergantín, como pueden ver, de 3 velas, de 3 mástiles, hecho por los franceses y que fue capturado por los británicos en 1759. Y Carlos el Temerario es el nombre del rey francés al que aludían, ¿no?, en estas batallas de 1759. El barco fue capturado y por los ingleses, se lo adueñaron, estaba un poco deteriorado por esa batalla y los ingleses lo van a terminar mejorando. Así que simbólicamente el Temerario tiene que ver ya con una cuestión política. Es un velero, un bergantín en realidad, ¿sí?, de 98 cañones, que esos cañones que salen con esas ventanas rebatibles. Está hecho completamente de roble, ¿sí?, y podía transportar a 750 marineros soldados. Así que imagínense, un crucero parece, ¿no? Es poderosísimo. Las medidas son enormes. Esas sí que no me las acuerdo, discúlpenme, pero sé que es un velero enorme. Y va a seguir luchando, ¿sí?, después de 1805 hasta 1812, en que un poco lo jubilan. De todos modos, tuvo muchas aventuras este Temerario, ¿sí? The Fighting Temeraire, como le decían los ingleses a este cuadro. Ahora bien, Turner pinta en 1838 esta obra, ¿sí? Y era un barco que ya había dejado de funcionar a partir de 1812 y se había transformado en un emblema de las guerras napoleónicas. El velero, es decir, este barco de 3 mástiles a 3 velas, va a ser reemplazado por ese barco que aparece ahí en primer plano, por ese buque a vapor. El buque a vapor, ¿sí?, es la tecnología nueva. El pequeño barco que funciona a vapor. Y ahí lo vemos como un remolcador que se lo está llevando, ¿sí?, al Temerario. ¿Y a dónde lo lleva? Al desguace, como dice su título. En 1838, luego de un decreto, ¿sí?, este barco, el Temerario, va a ser desarmado, ¿sí? Van a utilizar sus maderas y sus clavos para otras cosas, supongo, qué sé yo, pero va a ser llevado al desarmadero. Y Turner decide pintar este momento histórico en el que un remolcador a vapor se lleva al gran barco que luchó contra Napoleón y que permitió el nuevo momento y la gran gloria de la economía de los ingleses. Vamos a acercarnos un poquito más para ver la obra sin el marco y esta obra realmente maravillosa. ¿Por qué eligió esto Turner? Bueno, Turner elige esto porque un poco su espíritu romántico no le permite adherir a la revolución industrial. No le permite desguazar tan fácilmente o dejar para el olvido al Temerario.
Así que nos pinta, ¿sí?, con mucha melancolía cómo esta nueva tecnología, ese remolcador, se lleva al desarme al gran barco. Turner hizo algunas, se tomó algunas licencias. Acuérdense que a Turner no le interesa hacer un cuadro histórico. Y por ejemplo, si miramos en los libros y en los datos, en realidad se necesitaron 2 remolcadores para llevar el Temerario por el tamaño que tiene. Así que Turner, ¿qué hace? Para hacerlo más dramático nos muestra solamente uno, ¿sí? Un solo remolcador arrastrando a ese gigantesco barco que es el Temerario. Así que saca uno. Cambia un poco las dimensiones para que no quede tan chiquitito el remolcador, ¿no? Achica un poco el Temerario, pero las proporciones no son esas precisamente. También hay un tema con la chimenea, en fin. Este cuadro fue muy famoso porque fue muy celebrado por algunos intelectuales que rescataban el pasado glorioso, ¿no?, de la Inglaterra que había luchado contra Napoleón, y como Thackeray, que decíamos recién, y fue reproducido en muchos grabados. Los grabadores hicieron copias de esta obra, que Turner se puso furioso porque los grabadores corregían los errores que había puesto Turner. Así que bueno, contra eso no pudo quejarse mucho. Y eso también es realmente importante. Esta obra tiene todos los elementos que nosotros comentamos hoy, todos los elementos. Tiene este criterio de unidad, tiene el tratamiento del óleo como acuarela, tiene una composición cromática, tiene un gran trabajo de lápiz, ¿no?, que después va a ser desdibujado o con el color y con la pincelada. Miren los colores puros que hay ahí, verde, rojo, azul. Es una obra realmente increíble, ¿no? Y cómo ese dibujo a plomo de mina, a mina de plomo, a lápiz, insisto, después es como olvidado, un poco suavizado por medio de las pinceladas del óleo eh, muy diluido. En esta parte el óleo está muy diluido, pero por ejemplo en el fuego o en las figuritas, o vamos a ver en parte del cielo, ahora vamos a ver otro detalle, aparece el óleo en su pura materialidad. ¿Sí? Pero miren los colores, insisto, porque a veces en las reproducciones perdemos esto. Acá tenemos una muy buena reproducción. Miren lo que es ese cielo, ese ocaso, esa caída. Cae el cielo, cae el Temerario, cae mi espíritu, diría Turner acá, ¿no? Y nos da cuenta de esto, ¿no? Y ahí vemos esos colores rosas que él utiliza para el cielo, esos naranjas tan particulares con esos amarillos y esos empastes que dialogan muy bien con las zonas más diluidas. Es realmente una obra impresionante, es una obra que realmente conmueve absolutamente. Ahí tenemos este detalle donde pueden ver la textura del óleo. Y insisto, esto es algo que los artistas no suelen trabajar, quiero decir, son más parejos. O todo textura o todo diluido. Pero Turner te pone lo diluido, la textura, lo matérico. Por eso se vuelve un artista realmente extraordinario. ¿Sí? Voy a buscar, a ver, esa frase de Thackeray, ¿sí?, que ese elogio tan bonito, ¿sí?, que hizo. A ver, acá, ¿sí? Para Thackeray, The Fighting Temeraire era una obra patriótica. También preguntó si de hecho no era absurdo entusiasmarse políticamente de esta manera con un lienzo de 4 pies de tamaño que muestra un barco, esto es cita de Thackeray, un remolcador, un río y una puesta de sol. ¿Sí? Esta fue su simple respuesta. Un gran artista hace que tú, espectador, veas y tengas en cuenta mucho más que lo que tienes por delante. Thackeray dice, porque claro, acá hay que decir algo, ¿no? Criticaron algunos, pero muy poquitos, criticaban el hecho que había demasiados elementos, la boya, el sol, el barco a vela, el barco a vapor, el atardecer, decían que eran muchos elementos, ¿no? Pero justamente lo que dice Thackeray es que todos estos elementos, ¿no?, insinúan, conviven perfectamente bien para Thackeray, porque están diciendo mucho más de lo que un espectador, ¿sí?, puede suponer.
Maravilloso eso, ¿no? Y esto de lo distinto pero integrado, lo distinto pero integrado en esta obra es fundamental. Recordarán también esta escena por un famoso fotograma hecho por Mike Leigh, ¿sí? En el 2014, la famosa película Mr. Turner, que se las recomiendo, ¿sí? Una película interesante para debatir, ¿no? Acerca de esa representación tan eh, dura, es la palabra que me sale a mí, tosca, que Timothy Spall le hizo cuando encarnó a Mr. Turner. Pero más allá de eso que podemos debatir, fíjense este fotograma cómo reproduce ese momento, ¿no? ese atardecer que que Turner vio, ¿sí? Y que materializó con su cuadro. Bueno, Mike Leigh lo reprodujo aquí. Con este fotograma, estimados y estimadas, nos vamos a despedir para volver a encontrarnos en una semana con el último, ¿sí? Periodo, el último tramo de la obra y vida de Turner. Espero que la hayan pasado muy bien. Como pueden notar, a mí me entusiasma muchísimo la producción y la vida de este artista. Espero contagiarles este entusiasmo, agradecerles a todos y a todas la paciencia, al equipo técnico que me va a ayudar a que mis toses y mis ruidos, ¿no?, del barrio no molesten demasiado, y también a Numa, que nos ha leído con mucha profesionalidad estas citas y estos textos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima semana.